Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Una disculpa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Una disculpa, pero tengo que salir a otra sesión, igual, un poquito larga. Pero bueno, ya estamos en esta. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a comenzar en esta. Darle el espacio para tener esto. Vamos a poder tener, ¿de dónde nos vamos a poder mover? Listo. Pues bueno, pues bienvenidos a esta materia, ¿no? Realmente que es contratos mercantiles, ¿no? Estamos en una modalidad online, igual, nuevamente. Vamos a estar trabajando los que, digo, no sé de cuántos campus tengamos ahorita, pero los que son de Campus Toluca, solamente vamos a estar trabajando esta modalidad durante 2 semanas. Son de otros campus, van a continuar en esta modalidad. Al final, la materia se va a seguir impartiendo de la misma manera, nada más que para los de Campus Toluca pues va a ser ya presencial, por así decirlo, la clase, ¿no? Los que están en línea pues, van a estar viendo esa misma clase, pero a través de esta plataforma esa es la única diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de contratos mercantiles. Normalmente digo, no sé, lo más fácil si la dejáramos completamente en línea, ¿no? También para más simple por todo lo que hay que estar viendo en la ley y demás. Pero bueno, vamos a estar nosotros manejando el Código Civil, el Código de Comercio, que son nuestras leyes principales para esta materia. Entonces, pues bueno, somos 33. La forma de pasar la lista va a ser a través de la conexión que ustedes tengan. Estamos en Campus Toluca de manera física, pues bueno, pues ahí va a ser directamente la asistencia. Nuestra evaluación, bueno, me presento antes, no estoy en la evaluación, me presento antes. Mi nombre es Edwin Guillermo Salazar Maya. Noto aquí. Yo soy egresado del TEC de Monterrey, de Campus Toluca. Estudié también una licenciatura en Pedagogía aquí en Unitec y aparte, pues bueno, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y soy doctor en Derecho. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, en esta materia de perdón, de, derecho, de contratos mercantiles, ya tengo bastante tiempo, ¿no? Prácticamente 5 años dando esta sesión, y estamos con la pandemia en esta modalidad. Entonces, pues bueno, vamos a estar trabajándola, tratando de que sea lo más simple, más fácil que se pueda, porque entiendo que no, la modalidad no nos ayuda mucho, pero en caso de que algo no me entiendan, algo no comprendan, pues vamos a tratar de que de cierta manera sea algo simple y sencillo, ¿no? A veces el lenguaje, digamos, los abogados damos por hecho que ustedes ya lo conocen, pero la intención es tratar de que bajarlo a un nivel académico para que ustedes lo puedan comprender y ahí podamos irnos para adelante, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 exámenes, un examen bimestral y un examen final. Los exámenes como tal son acumulativos, sobre todo el final. El examen bimestral tiene un valor de un 20%, mientras que el examen final tiene un valor de un 40%. Estos exámenes, al final, pues bueno, van a estar, como les decía, son acumulativos y la intención de los exámenes es valorar lo que ustedes han aprendido. Los exámenes no son conceptuales, o sea, no viene una pregunta de qué es contrato, qué es el mutuo, qué es una consignación, o sea, realmente es una persona desea, firmó un contrato bajo amenazas, ¿no? Según lo visto en clase, ¿qué es lo que procede? Opción A, la nulidad. Opción B, la cancelación. Opción C, la rescisión. Opción D, no pasa nada, ¿no? Entonces ustedes tienen que escoger la opción que en un momento determinado consideren la más oportuna, ¿no? Esa es la manera en cómo lo vamos a estar nosotros trabajando y que, pues bueno, al final va a ser la forma de verlo. Estoy aquí en primer plano, no sé qué pasó. En primer plano, para que se vea la pantalla, no me vea esto, ¿no? Entonces tenemos estos exámenes bimestrales, este examen final. Vamos a tener lo que son entregables. Tenemos 3 entregables. Cada uno tiene un valor de un 10%. Entonces, al ser 3 entregables, con este valor del 10% de cada uno,
estaríamos hablando de que es el 30% restante. Y finalmente vamos a tener la forma de evaluar la participación. La participación se mide o se evalúa por medio de los foros. Son 3 foros los que se van a aperturar directamente y estos 3 foros van a tener un valor de un 10%. Es decir, cada uno tiene un valor de un 3.3% para que al final sume ese 10%. Esta es la manera en que vamos nosotros a estar evaluando esta materia. ¿Sale? Es una materia bonita, pero realmente a la vez es algo complicada, ¿no? Esta materia también se va a estar peleando mucho con contratos civiles, en el sentido de que se parecen. Hay contratos mercantiles y hay contratos civiles. Vamos a darnos cuenta que hay un contrato de compraventa civil y hay un contrato de compraventa mercantil y que la diferencia prácticamente es nula, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? En saber identificar cuando le aplica a una persona un contrato mercantil y cuando le aplica a otra persona un contrato civil. ¿Vale? Eso es la parte importante. Nuestra materia se va a estar, les decía, centrada entre lo que es el Código de Comercio y el Código Civil, y sobre eso la vamos nosotros a estar trabajando, ¿vale? Entonces, esa es la manera en que lo vamos a estar nosotros realizando. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda en esta parte. No, profesor. ¿No? No. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, pues bueno, vamos entonces a, pues de lleno, ¿no? Lo que venimos. Entonces, ¿qué es? Pues empezar a hablar de lo que son los contratos mercantiles. Realmente, pues esta materia podría estar, sinceramente, muy, podríamos fusionarla con los contratos civiles. Sin embargo, por una cuestión de pues, pedagógica, no sé por qué la universidad los ha dividido de esta manera, pero al final no nos afectaría si estuvieran fusionadas. Sin embargo, pues antes de entrar a ver lo que son los contratos mercantiles, pues necesitamos conocer bien qué se entiende por un contrato y qué se entiende por lo mercantil, porque no puedo yo empezar a hablar de eso si no conozco ni siquiera la parte de cómo o por qué se llama así nuestra materia. Entonces, pues para ello vamos a entrar a ver lo que tiene que ver con los contratos. En esencia, los contratos no existen definidos como tal, o sea, realmente no existe una definición de contrato en la ley. Lo que sí existe es una definición de convenio. Los legisladores dijeron que pues, los contratos pues, van a ser una especie de convenios. Convenios en donde va a existir un acuerdo de voluntades entre las personas. ¿Vale? Entonces, este acuerdo de voluntades, pues, al final, va a generar derechos y obligaciones. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un convenio, estamos accediendo a generar un papel, un documento en el cual se expresa nuestra voluntad y esa voluntad nos va a traer derechos y obligaciones. ¿Cómo entonces lo va a definir lo que es la ley? Déjenme salgo de aquí y entonces nos vamos a los códigos. ¿Vale? Déjenme, nomás cambio esto. Código civil, ¿no? Y entonces nos vamos a ir a voy a revisarlo en el Código Civil Federal, un poquito más simple, ¿sale? Y voy a ir al capítulo, al libro cuarto, que habla sobre lo que son las obligaciones. Yo tengo entendido que creo que llevan una materia que también se llama obligaciones. Y de aquí van a nacer los contratos. De aquí los vamos a empezar a estudiar, ¿sale? Y entonces nos habla de las obligaciones en general, fuente de las obligaciones, y nos dice contratos, ¿sale? Entonces, aparece como contratos, ¿no? Lo que es nuestra materia, ¿no? Contratos. Y nos dice, si se dan cuenta, dice contratos y de repente habla convenio, que era lo que les explicaba hace unos minutos. Entonces, tenemos la siguiente situación. Voy a copiarlo para que lo tengamos aquí. Y listo, dice, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Sale? Entonces, me lo voy a llevar a nuestra, como tal, a nuestro apunte.
¿no? Que vamos a estar trabajando. Digo, aquí lo vamos a estar trabajando de esta manera. Ya cuando estemos en campus, pues bueno, va a ser un poquito más difícil hacer estos apuntes. Pero, pues bueno, para que más o menos veamos cómo lo vamos a estar trabajando. Y entonces empezamos a hablar de convenios. Y luego nos dice, los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Hasta acá nos aparece que entonces de un convenio nacen los contratos. ¿Vale? Déjenme salgo de aquí y nos regresamos a donde estábamos hace un minuto. Era acá. Entonces, estamos ante esta circunstancia, ¿no? Tenemos convenios, ¿no? Que ya dijimos, es un acuerdo de voluntades y que esto genera derechos y obligaciones. El artículo 1792 del Código Civil Federal nos lo vuelve como a recordar y nos dice convenio, pero nos habla un poquito más, ¿no? Y dice, es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Aquí el punto es que, pues bueno, que se entiende entonces por una obligación, porque si nosotros vamos a estar hablando de obligaciones, pues necesitamos conocer qué es una obligación. Y para ello, pues necesitamos explicar qué es una obligación. Me voy a llevar esta parte, nada más, y lo voy a llevar a un 20. Me vuelvo a salir, no la hacemos de otra manera, ¿no? Voy a pegar aquí nuestra definición, que es la que acabamos de poner, esta, ¿no? Y entonces nos habla de obligaciones. El derecho realmente tiene dos tipos de obligaciones. Aquí lo importante de las obligaciones es saber para qué se van a utilizar. Por un lado, vamos a tener obligaciones que se llaman personales y por el otro lado vamos a tener unas obligaciones que se llaman reales. ¿Vale? Entonces, tengo dos tipos de obligaciones, obligación personal y una obligación real. Vamos a empezar con la más facilita, que son las obligaciones personales, ¿no? Entonces, una obligación como tal es definida, ¿no? Como una persona llamada acreedor, ya, ¿no? es mi acreedor, le debe a otra llamada mejor dicho, una persona, lo voy a poner, acreedor, una persona denominada acreedor, le exige a otra denominada deudor una prestación de dar, de hacer o no hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Por eso se llaman personales. Primero, estamos ante personas. Esta persona en algún momento algo le dio a ella o algo hizo por ella. Y entonces esta otra persona está obligada a pues cumplir con otra obligación, ¿vale? O sea, es una obligación mutua. Tanto el acreedor le debe como al deudor, como el deudor le debe al acreedor. Mutuamente se deben algo. ¿Qué se van a deber? Un dar, por ejemplo, darme dinero, darme cuidados, darme lo que yo quiera, ¿no? Un hacer, oye, te encargo que vayas a traer la ropa, no sé, te encargo que compres comida, te encargo que lleves mi asunto, ¿no? En el caso de los abogados. O uno hacer, o sea, no te me acerques, no, tienes prohibido vender la casa, tienes, no sé, algo por el estilo, ¿vale? Entonces, le empiezo yo a dar órdenes, o nos empezamos a dar órdenes mutuamente, ¿no? Dependiendo cómo está este contrato. Al final, a los únicos que les interesa este tema es a nosotros, al acreedor y al deudor. Todas las personas que están afuera de esta relación, no sé, a lo mejor el hijito de este deudor, pues es ajeno a lo que el acreedor haya convenido con su papá. ¿Sale? Muchas veces sucede que, voy a suponer, ¿no? Que este acreedor se llame Coppel, ¿no? Con negro, y esta persona se llame Juan, ¿no? Y entonces resulta que Juan le debe dinero a Coppel, porque Coppel en su momento le entregó una estufa y Juan le tenía que dar dinero. Como Coppel no recibe ese dinero, viene y le cobra a Juan y le empieza a decir, págame, págame, págame.
pero Juan no tiene dinero. Y entonces el acreedor, pues de cierta manera agarra y dice, ah, pues si no me pagas tú, pues que me pague él. Y entonces se le hace muy fácil tratar de ir a amedrentar, pues digo, no, en este caso dice un niño, ¿no? Pero tratar de ir a amedrentar al vecino, al abuelito, a quien quiera. La realidad es que esto no funciona así. Es, ¿con quién te obligaste? Con Juan. Si Juan no te paga, es problema de Coppel y de Juan, no de todos los que estemos alrededor del asunto. ¿Sale? Esto es muy importante porque de aquí nace la primera obligación. Si lo analizamos en un sentido más amplio, entonces veremos que esto realmente es un contrato. ¿Vale? Esto es un ejemplo de un contrato en donde Coppel hizo un contrato con Juan y Juan se obligó por medio de ese contrato a pagarle a Coppel. Estamos ante la presencia de un contrato y un contrato entonces es una obligación personal. ¿Sale? Aquí se nota, ¿no? Por eso nos empieza a decir en esta parte, ¿no? Que los contratos, lo decíamos, generan derechos, pero también nos van a generar obligaciones. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Una obligación personal, digo, sin entrar mucho en detalles. Sin embargo, tenemos otras obligaciones que se llaman obligaciones reales. Prácticamente en las obligaciones reales nos dice la ley, nos dice la teoría, porque esto es más teórico, que yo soy una persona, aquí no, literalmente, que tengo, diría García Maínez, una esfera jurídica que me rodea. ¿Vale? Esta esfera jurídica que está aquí me permite hacer dentro de mi esfera lo que yo quiera, ¿sale? A mí nadie me puede prohibir hacer nada dentro de mi esfera jurídica. ¿Por qué? Porque al final lo que está dentro de ella me pertenece. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, agarro y dentro de mi esfera jurídica puedo ser dueño, no sé, de un árbol, ¿vale? Puedo ser dueño de un auto, ¿no? Dibujo ahí mi auto. Puedo ser dueño de un perro, no sé, yo qué sé, ¿no? Puedo ser dueño de lo que yo quiera, ¿vale? Al final es un camión, ¿vale? Y voy a ponerle aquí un perrito. ¿Vale? Entonces, al final, yo soy dueño de lo que, pues, literalmente yo quiera. ¿Sale? Lo que pase aquí en mi esfera jurídica solo me pertenece a mí. ¿Sale? No le pertenece a nadie más. Por lo tanto, si yo en un momento determinado a este arbolito, ¿no? Lo quiero cortar, o sea, agarro y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo voy a cortar, pues no debería de pasar nada. ¿Por qué? Porque es mío. A este carro le quiero prender fuego porque pues, la verdad ya no me gusta, o sea, simplemente ya me cayó mal el carro y le voy a prender fuego, pues en esencia no debería de pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al único que le afecta es a mí, a nadie más. Si al rato yo agarro y le digo, oye, le quiero cortar la cola al perro, no debería de pasar absolutamente nada porque me pertenece. O esa es la lógica que sigue el derecho. ¿Sale? Sin embargo, esto es porque son mis cosas, ¿sale? Me pertenecen. Realmente el derecho real hace referencia a la propiedad. Sin embargo, esto mismo no lo puede venir a hacer un tercero. Por ejemplo, esta persona que anda por aquí, que de repente diga, ah, yo le voy a cortar la cola a tu perro, ¿sale? Yo se la, digo, al menos que le dé permiso. Pero si él viene, se mete, él viene y corta el árbol, o esta persona que anda por acá, viene y le prende fuego a mi auto, ¿no? Entonces, está violando mi esfera jurídica, está inmiscuyéndose en mis cosas. Y esto se sanciona y a esto se le conoce como un delito. ¿Vale? Aquí puede ser un delito por, no sé, pues ahora sí, incluso hasta por robo, un delito por, no sé, aquí pues sería por daños en bienes, ¿no? Daños en bienes materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, y obviamente, pues si esta persona viene y me ataca directamente a mí, pues ¿qué les digo, no? O sea, obviamente comete pues, otra clase de delito, ¿sale? Entonces, realmente yo vivo en una esfera donde la ley me protege.
Y cualquier persona que se meta en mi esfera, entonces está cometiendo un delito, ¿vale? Entonces, ¿dónde opera la obligación? La obligación opera en que estas personas tienen que respetar, ¿vale? Si hay algo que no les guste de mi acción, por ejemplo, que yo le cortara la cola, ¿no? Y dijera, oye, no le cortes la cola, no puede venir, meterse y decir, lo voy a salvar, porque entonces comete un delito de robo. Él me va a decir con toda justificación, oye, pero es que le estuviste lastimando al perrito. Sí, pero para eso entonces existen instancias que cuidan a los animales. Tú tendrías que haberte ido a quejar con una autoridad más arriba de nosotros para que esa autoridad llamada Estado venga y me regañe a mí y el Estado a través del poder que tiene, ¿no? A través de la autoridad que tiene, me diga que estoy cometiendo un acto que violenta pues, a los animales, ¿no? Pero no tú, o sea, tú no eres nadie para entrar y venir y decirle, yo soy el abogado, porque hay muchos abogados, ¿no? Yo soy abogado y entonces hago lo que, no, a ver, no, eso es abogado chapa, ¿sale? O sea, no te puedes ir a meter a las cosas de la gente, aunque tú veas que están mal, ¿sale? Necesitas acudir a las instancias correctas en ese sentido, ¿no? Es que es mi casa y este señor ya vive aquí mucho tiempo y no me paga la renta, lo voy a sacar. Y entonces no falta el que llega y le dice, ah, ¿sabes qué? Pues mira, tú, suponiendo que mi carro no fuera quemado, ¿no? Ya, saque tu carro de aquí y fuera de aquí. No, porque entonces, aunque él y tú tengan una relación contractual, que sería de este estilo, ¿sale? Estás cometiendo un ilícito, que en este caso podría ser un despojo, ¿sale? Entonces, para eso existen los juicios, porque si no todos tomaríamos, pues ahora sí, como quien dice, justicia por propia mano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la obligación real es el respeto a las cosas de las otras personas, mientras que mis derechos reales son mis propiedades. Esto me pertenece y por lo tanto yo hago con ellas lo que quiera mientras no afecte a terceros. Cortar el árbol afecta a un tercero, pues en esencia no, pero le tengo que pedir permiso al ayuntamiento. Prenderle fuego a mi auto afecta a alguien, pues no, realmente no, yo pierdo dinero, pero pues, digo, mientras sea mi coche, pues no pasa nada. Oye, le corté la cola al perro, pues bueno, a lo mejor aquí sí, ¿no? Porque ya existen leyes que protegen a los animales, pero en esencia, pues no. Si al rato quiero que tenga perritos, no afecta a nadie. Si al rato le doy de comer mucho, pues no le afecta a nadie. O sea, también esa es la otra, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claridad de que existen dos tipos de obligaciones. Obligaciones personales, donde yo solito me obligué y nadie me dijo y ahora yo me tengo que hacer responsable de mis cosas. Y en el otro, donde no hay necesidad de hacer un contrato, no hay necesidad de hacer nada. Simple y llanamente, por lógica, casi, tenemos que respetar. ¿Sale? Yo no puedo venir a atentar contra la persona a no ser que esta persona me dé la autorización. Si esta persona me da la autorización, entonces pasaríamos a uno de este lado, ¿sale? Donde ahora sí, esta persona en su esfera, la voy a hacer en cuadrado, en su esfera jurídica, decide con esta otra persona dentro de su esfera jurídica, entre ellos dos, convenir y hacer un contrato, ¿sale? Pero de entrada, si esta persona me dice que no pases, o sea, literalmente me dice, no eres bienvenido, no me puedo acercar ni a sus cosas ni a su persona. Por eso también tenemos obligaciones de no hacer, ¿sale? ¿Dudas que tengan hasta esta parte? No, profe. No, profesor, gracias. Vale, entonces vamos avanzando. Entonces, ahora, nos dice, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ya habíamos dicho esta parte, ¿no? Aquí le puse el contrato y Juan para que quedara claro, pero realmente estamos hablando de un convenio, ¿sale? Para efectos legales. Esto se llama un convenio. Esta persona va a crear, va a transferir, modificar o extinguir una obligación. Todos los contratos o todos los convenios siempre van enfocados a eso, a buscar crear, transferir o modificar algún tipo de obligación. ¿Cuál obligación? Un pago, pues puede ser un respeto, puede ser lo que sea, ¿vale? Pero entonces esta persona decide, no, lo voy a quitar esta parte, y deciden entonces agarrar y
caer en lo que es crear, aquí, crea, modifica, transfiere y extingue, ¿sale? Extingue. Entonces, esto es lo que podemos hacer con un convenio. Sin embargo, la misma ley en otro artículo nos dice, oye, a ver, no, espérame, vamos a llamarle de diferente manera para que no nos confundamos. Y entonces sale con un artículo que es el siguiente, el 1793, y nos dice que los convenios, voy a poner aquí para, pone que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Ya dijimos que todos se llaman convenios, pero solamente los que transfieren o producen, es decir, los que crean y transfieren, tienen el nombre de contratos. Por lo tanto, los que modifican y extinguen se llaman convenios, ¿vale? Partiendo de esta definición, porque acá arriba dijo, los convenios crean, pero acá abajo nos dice, oye, los que producen o crean, ¿no? Los que modifican son convenios, no, también, perdón, acá dice, los que transfieren son convenios. Oye, pero acá también dice que transfieran. Ah, ok, entonces, podríamos decir, convenio es el acuerdo de dos o más personas para, quitamos estos dos, ¿no? Quitamos estos dos, los eliminamos, modificar o extinguir obligaciones, ¿sale? Mientras que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sale? Empezamos a ver que entonces lo que nos interesa son, lo que vamos a estudiar aquí son contratos que crean y transfieren, nada más, ¿sale? No hay que confundirnos en esta parte. Me voy a salir de aquí y nos vamos para nuestro Word. Entonces, si lo tuviéramos que poner, realmente tendríamos esto. Los convenios modifican y extinguen. Mientras que los contratos, mientras que los contratos crean y transfieren. ¿Vale? Creo que modifican. Creo que así lo podemos tener mucho más claro. Ahora, nuestra materia no se llama convenios mercantiles. Por lo tanto, en esencia no vemos estos, ¿no? En esencia, los vamos a tener que ver, pero el nombre entonces de la materia está un poquito corto. Realmente se tendría que llamar convenios mercantiles. Si les pongo convenios mercantiles, luego la gente dice, es que eso no sirve. No, sí sirve. ¿Sale? Solamente que está de esta manera. Entonces, los convenios se dividen en convenios y en contratos. Solamente que existe una diferencia técnica en la división en este sentido, ¿no? Que es esto. Ahora, nos dice, para la existencia de contratos, la misma ley en el 1794, que es el que sigue, nos dice que se requiere y nos empieza a dar una serie de lista, por así decirlo, y nos dice, para la existencia, ¿sale? Entonces, pues vamos a tener que entrar a ver los elementos de los contratos. Los elementos de los contratos son dos. Tenemos elementos de existencia, pero también vamos a tener elementos de validez. Aquí le voy a poner como un subtítulo, elementos de existencia, para que lo tengamos, ¿no? Elementos de existencia, pero también voy a tener acá abajito lo que son elementos de validez. Tenemos dos tipos, ¿vale? No hay que confundir. Los de elementos de existencia, pues su nombre lo indica, es para que exista el contrato. Si no se cumplen, pues el contrato, pues simple y llanamente no existe, ¿sale? O sea, no podemos hablar de un contrato pues, si no existe, ¿no? Entonces, por eso la ley es muy clara y nos dice, a ver, para que te exista un contrato, necesito dos elementos principales. Consentimiento. Y vamos a empezar a hablar del consentimiento. El consentimiento realmente es una expresión, ¿vale? Es una expresión lo voy a bajar aquí, es una expresión
de acuerdo, de conformidad, ¿vale? Conformidad. Sin embargo, este consentimiento en ocasiones es un poquito complicado de obtener. Muchas veces confundimos el consentimiento con la voluntad, ¿vale? A veces las personas dicen, es que yo no le di mi consentimiento. Es que yo no quería y me obligó porque yo no le dije que estaba de acuerdo y entonces vulneró mi consentimiento. A ver, vamos a poner en orden. Aquí los abogados somos como los policías, ¿no? O sea, tenemos palabras que se parecen, pero que no son lo mismo. Entonces, vamos a poner la diferencia. Entonces, ya dijimos que el consentimiento es una expresión de acuerdo o de conformidad. Sin embargo, decimos que también existe algo que se le parece, que es la voluntad. Pero la voluntad, entonces, es completamente singular. La voluntad es mía. Yo quiero hacerlo. Es propia. Es de uno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a casar, me dicen, casi casi, me deberían de decir, ¿usted acepta casarse con X persona? Y yo le digo, sí, entonces estoy expresando mi voluntad, porque es mía, ¿sale? Yo la estoy otorgando, nadie más la está otorgando, simplemente yo. Pero así como yo doy mi voluntad, pues a la otra persona también le preguntan, bueno, ya dijo él que sí, ahora vamos con ella. ¿Usted también está de acuerdo en casarse con él? Y entonces también esa persona dice sí o no. Cuando las voluntades se juntan, entonces se genera consentimiento. Por eso el consentimiento y el contrato, ¿no? Acá lo poníamos, decíamos, es un acuerdo de voluntades, ¿sale? O sea, realmente es un acuerdo de voluntades, que si lo tuviéramos que poner como en tipo álgebra, ¿no? La voluntad de una persona, lo voy a poner, voluntad 1, más la voluntad 2 de otra persona, da como resultado el consentimiento. El consentimiento, por lo tanto, es de dos personas o más, para que entonces dos o más personas. ¿Vale? Si no existen este consentimiento, pues no existe el contrato. ¿Por qué? Por una obviedad. O sea, yo no puedo hacer un contrato conmigo mismo. ¿Vale? O sea, yo no puedo agarrar y decir, ay, voy a ir al gimnasio, voy a hacerme un contrato de conmigo mismo y que si no voy, pues, no sé, me pago dinero. Pues porque al final me tendría que autodemandar y eso, pues eso no se puede. ¿Sale? Entonces, por eso el consentimiento requiere dos o más personas, mientras que la voluntad es completamente singular. Sin embargo, ahora el problema es cómo expreso mi voluntad o cómo expresamos ese consentimiento a ambas partes, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Expresión, le voy a poner expresión del consentimiento. Del consentimiento. ¿Cómo lo podemos expresar? Lo más común, lo más común es que sea por medio de algo que todos hacemos, ¿no? Que sería de forma, pues, fehaciente, que es nuestra firma. Una firma autógrafa. Prácticamente todo en el derecho es con firma autógrafa. Entonces, pues bueno, pues yo expreso mi voluntad por una firma autógrafa que no es otra cosa más que pues, una cuestión escrita, ¿sale? O sea, firmamos y literalmente al momento de que lo firmo, pues entonces estoy dando este consentimiento escrito, ¿sale? Sin embargo, no es la única forma. Hoy en día también ya existe la firma electrónica, ¿sale? Que entonces estaríamos hablando de medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del SAT, ¿no? Que ahora ya haces facturas con tu famosa firma. En el caso de los tribunales, ya existen los tribunales electrónicos, ¿no? En línea, ¿no? Y entonces, ¿con qué firmas? Con una firma electrónica. Ya no es necesario la autógrafa. Sin embargo, venimos manifestando lo mismo. Hay consentimiento, pues obviamente si firmamos dos, ¿no? Si no, pues estaríamos hablando, te voy a poner aquí, o voluntad, si solamente lo firmo yo, ¿vale? Entonces,
dependiendo, pero al final son formas de expresar nuestra conformidad. Estamos de acuerdo. Ahora, estos son como los más clásicos y obviamente los más fáciles en un momento determinado en un juicio de demostrar. De lo contrario, pues bueno, sería muy complicado tratar de demostrar los que siguen. Por ejemplo, los que siguen son de manera verbal, ¿sale? Hoy en día es posible simplemente decir sí o no de forma verbal, ¿no? Entonces, pues, digo, que ustedes me dicen, ¿verdad que me vendió el terreno? Y él me dijo que sí, y después me dicen, a ver, demuéstralo, pues al menos que lo haya grabado, al menos que lo haya, no sé, algo, ¿no? Pero de lo contrario, pues va a ser muy difícil, porque ahorita me dice sí y mañana me dice que no. Sin embargo, por ejemplo, para regresar, ¿no? A una petición de matrimonio, no es como que le diga, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y le diga, sí, déjame, a ver, fírmame. No, o sea, es un sí o un no, y se sobreentiende que pues es un sí o un no, de plano, ¿no? También, pero es de forma verbal. Sucede cuando hacemos ahora un contrato de compraventa, a lo mejor en una tiendita de la esquina, digo, ¿no? Agarro, me acerco con la señora de la tiendita y le digo, oiga, me vende una Coca-Cola o me da una Coca-Cola, y la señora me dice sí, ¿no? Y entonces me entrega la Coca-Cola. O sea, no es como que hagamos todo un documento para la firma para firmar y que me vendió una Coca-Cola, al fin, ni por medios electrónicos de manera autógrafa. Simple y llanamente lo hacemos de manera verbal. ¿Por qué? Porque el derecho considera que esto es posible. Entonces, los contratos también pueden ser de forma verbal. Y uno más raro también es por signos inequívocos. Los signos inequívocos, pues van a ser mover la cabeza, literalmente, ¿no? Mover la cabeza en forma de arriba abajo, pues es un sí, de un lado para otro es no. ¿Me explico? Hay algunas ocasiones en que las personas ya están tan enfermas que pues luego llega el notario y dice, ¿quiere hacer su testamento? Si es sí, parpadee una vez. Si es no, parpadee 2 veces, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empiezan con este tipo de signos inequívocos. O sea, son elementos que me permiten a mí presumir, ¿no? Porque esta es una presunción, que la persona está de acuerdo, ¿vale? O sea, no me dice ni sí ni no, no habla, no firma, no hace nada, o sea, simple y llanamente está haciendo alguna otra serie de actos que me permiten a mí presumir que está o no está de acuerdo. Y finalmente tenemos uno que es de forma tácita. Esta de forma tácita es pues que literalmente haces hechos que uno hace creer que estás de acuerdo, ¿sale? Y entonces haces cosas que parecen que es o estás o no estás de acuerdo, ¿vale? Este es igual, estos tres, digo, o sea, realmente en el derecho son dificilísimos de probar, ¿no? O sea, realmente, o sea, es muy complicado. Pero, por ejemplo, en el tácito, un ejemplo de un tácito es igual, regreso a la tiendita. Voy a la tienda y le digo a la señora, oiga, buenas tardes, me da una Coca-Cola, y como buena señora de tiendita ni me saluda, no me dice ni sí ni no, simple y llanamente agarra, me pone la Coca-Cola y casi casi me extiende la mano, ¿no? Y me dice, ahí está. No me dijo nada, no me movió la cabeza, no me hizo firmar absolutamente nada. Simplemente hizo un acto que pareciera que está de acuerdo, ¿no? También puede ser que yo le diga a alguien, oye, no sé, eh, no sé, o sea, se me ocurre, ¿no? Decirle, oye, me echas un ray, y si pues, de repente agarra y se desaparece, pues es más que obvio que me dijo que no. O sea, ¿no? Entonces creo que hizo una forma de expresar su voluntad de que no estuvo de acuerdo. No tuvo necesidad de decirme no, no movió la cabeza, tampoco me hizo firmar algo para decirme que no. Simple y llanamente me dijo que no. Entonces, existen 5 formas de poder acreditar
que alguien me ha dado su voluntad o que se ha generado una suma de voluntades y en consecuencia existe un consentimiento. Entonces, estas van a ser las 5. Ahora, ¿dónde está todo esto? Esto está en el artículo 1803 del Código Civil Federal, ¿no? Código Civil Federal, para que también lo vaya entendiendo. Y ahí lo vamos a ver en este momento. Déjenme lo pongo para que ustedes lo puedan también tener. Ahí está. 1803, el consentimiento puede ser expreso o tácito, ¿no? Y dice, será expreso cuando la voluntad se manifieste de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, o signos inequívocos, justo los que acabábamos de señalar. Y es tácito cuando resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, salvo en los casos que por ley o convenio la voluntad deba de expresarse expresamente, ¿sale? Pero entonces nos está hablando de que, pues bueno, al final estamos ante la presencia de un consentimiento, ¿vale? Esos son los elementos que necesito reunir para poder acreditar que alguien estuvo o no estuvo de acuerdo. Y el segundo elemento que me piden para los elementos de existencia, recordemos que estamos hablando de elementos de existencia, es el objeto que puede ser materia del contrato. Cuando se refiere al objeto materia del contrato, no se refiere pues, a lo que estás vendiendo o no se refiere a la mochila o a una cosa, sino a lo que quieres hacer, ¿no? Lo que deseas hacer. Por ejemplo, vamos a tener el caso, no sé, me voy a regresar al tema, ¿no? De dos personas, ¿no? Entonces, una persona agarra y decide vender, ¿no? Tenemos entonces un vendedor y tenemos, por ende, a un comprador, para hacerlo más simple, ¿vale? Entonces, tengo a dos personas, un vendedor y un comprador, y entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? La mochila, ¿no? Por ejemplo. No, este no es el objeto del contrato. O sea, esto no es, sino que el objeto del contrato es realmente hacer una compra-venta. Eso es lo que nosotros queremos realizar. Nosotros buscamos una compra-venta. Lo que se venda o no se venda o lo que sea, eso no es el objeto. Eso es simplemente, pues, podríamos decirle como parte, ¿no? De la transacción, porque puede ser mochila, puede haber sido una lonchera y útiles y demás, pero eso no significa que ese sea el objeto del que pueda ser materia el contrato, sino que realmente es qué quieres hacer. ¿Quieres hacer una compraventa, no? ¿O qué quieres? O sea, ¿qué buscas realmente, no? Para poder entonces definir si efectivamente, ¿no? El objeto que buscas puede ser materia de un contrato, ¿sale? A lo mejor dices, oye, quiero hacer una compraventa. Ah, ok, perfecto, está excelente, ¿no? Sí, claro que lo puedes hacer. Oye, ¿puedo en un momento determinado rentar? Sí, claro. A ver, entonces vamos a tener a un arrendador y vamos a tener a un arrendatario. Arrendatario. Y entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? Ah, arrendar. Ahora sí, ¿qué quieres arrendar? Una casa. Ah, ok, perfecto. ¿Esto se puede? Sí, y entonces por eso nos dice objeto que pueda ser materia del contrato, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues bueno, realmente que el objeto, ¿no? Se pueda en un momento determinado realizar. Ahora, una vez que tenemos claridad de qué es lo que deseamos hacer, ahora sí vamos a entrar a analizar a la mochila y a la casa, ¿vale? Ya dijimos que entonces el objeto es ¿qué quieres hacer? Ahora, pero no se limita solo a eso, sino se limita a que las cosas, ahora sí, las cosas cumplan una serie de requisitos. Las cosas deben de cumplir al menos 3 requisitos.
El primer requisito, bueno, lo voy a poner aquí, las cosas. Vamos a poner, ¿no? Aquí repito, cosas. Las cosas deben de cumplir 3 requisitos. Uno, el primero es que exista en la naturaleza. Exista en la naturaleza. El segundo hace referencia a que debe de ser determinable, o al menos debe de ser determinable o que pueda ser determinado. Ahorita lo vemos, pueda ser determinado. Y el tercero, y el más sencillito, pues que debe de estar en el comercio, ¿vale? Para que pueda existir. Porque a lo mejor vamos a poner el caso, ¿no? Ya dijimos que el objeto puede ser materia del contrato. ¿Qué deseas hacer? Vender o comprar. Entonces estamos ante una compra-venta. ¿Qué quieres hacer? Arrendar. Ah, ¿qué quieres arrendar? Una casa. Pero ¿qué tal si alguien agarra y me dice, oye, quiero vender y comprar? Ok, eso se puede. Si hasta ahí vas bien. Pero ahora quiero una compraventa de un riñón. Entonces, aquí ya surge la duda, ahora sí, ya del objeto, la cosa, un riñón puede ponerse a la compra-venta y entonces es cuando tenemos que hacer el siguiente estudio, ¿sale? Entonces, primero tenemos que ver que se pueda hacer ese contrato, porque luego hay gente que quiere hacer contratos medios extraños, ¿no? De, oye, es que yo quiero un contrato en el cual yo le vendo a mi papá, pero mi papá no es el dueño porque ese terreno entonces va a ser de mi abuelita, pero a ver, no, eso no se puede. ¿Sale? Entonces, primero partamos desde ahí, ¿no? Y después, una vez que ya tengo claridad en eso, analizamos lo siguiente, las cosas. Vamos a ver, existir en la naturaleza. La cosa, objeto del contrato o lo que va a estar en el contrato, nos lo dice la ley. Debe de existir en la naturaleza. Por lo tanto, debe de ser algo que, en pocas palabras, exista. Pueda, en un momento determinado, pueda ser adquirido, ¿vale? Adquirido. ¿Por qué? Porque puede existir, pero a lo mejor no lo podemos adquirir, ¿no? Por ejemplo, el sol, o sea, está en la naturaleza, pues qué padre, pero a ver, tráetelo, ¿no? O sea, no se puede, ¿sale? Entonces, debe de existir y pueda ser adquirido. Realmente que cuando dice que existe en la naturaleza, es que tenga una constitución física, ¿sale? O sea, que lo podamos ver, palpar, no necesariamente ver en un sentido óptico, sino que tenga una constitución física, algo que, por ejemplo, el aire, el oxígeno, ¿sale? El oxígeno existe en la naturaleza, sí, sí existe, oye, pero no lo puedes ver, sí, pero tiene, o sea, es algo que existe, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de un unicornio, ¿sale? O sea, todos sabemos que es un unicornio, pero el unicornio, simplemente, pues no existe. Entonces, un unicornio no podría ser un elemento que exista en la naturaleza, ¿vale? Entonces, ahí está un pequeño detalle de cuándo no aplicaría el de que exista en la naturaleza. Entonces, les digo, simple y llanamente, con que exista, es más que suficiente. Casi, casi esta es la característica esencial, que exista, ¿no? Y no te inventes cosas que no, ¿vale? Oye, te voy a vender un extraterrestre. No, eso no se puede, ni siquiera existe. Ahora, tenemos el siguiente punto. El siguiente nos dice ser determinable o que pueda ser determinado. Hace referencia de manera un poco más especial a que ese objeto realmente en un momento determinado lo podamos, pues vamos a decir, cuantificar. Ahorita voy con la pregunta. ¿Va? Cuantificar. En el sentido de que la cuantificación se pueda realizar ya sea en unidades, o puede ser en peso, o puede ser en una medida, o en kilogramos, no lo sé. ¿No? O sea, el chiste es cuantifícalo, 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 cuantifícalo. ¿Sale? Eso es lo único que me interesa. ¿Sale? Para que en esta parte, ¿no? Lo pudiera yo realmente, podríamos venderlo, porque si me dices, oye, te vendo agua,
No, pues está muy padre, pero pues, ¿cuánto de agua me vas a vender? Porque como me puedes vender 2 gotas, como me puedes vender el océano, ¿sale? Entonces, necesita ser cuantificable, determinado, por eso dice determinable o que pueda ser determinado, para tener un poquito más de, ¿cómo podríamos llamar? De lógica, un poquito más de sentido en esta parte, ¿no? Y se pueda entonces cuantificar. Y al momento de que lo cuantifico, pues entonces lo individualizo, ¿no? Entonces lo puedo individualizar. O sea, 1 kilo de plumas, o sea, vengan 100 o vengan 50 o vengan 20, lo que pesen, al final es 1 kilo. Lo estoy individualizando, ya lo estoy haciendo un poquito más certero, más determinable. Oye, te vendo 5 kilos de oxígeno. Ah, ok, ya me estás vendiendo litros, no sé cómo lo vendas, ¿no? 5 litros de oxígeno. Entonces, ya me lo estás individualizando, ya lo estás cuantificando. Es a lo que se refiere con que la cosa sea determinada o determinable, ¿no? Y así nos evitamos pues, hasta malos entendidos. Es que yo cuando le dije que le vendía la casa, pues yo nomás le vendí la cocina. No, a ver, una casa, ¿no? Y entonces se entiende en esa parte. Y la última, que es estar en el comercio, que va mucho de la mano con el que me decían por ahí de que una persona quería registrar el sol. Lo que sucede, no, es de que efectivamente hay algunos lugares, como ahorita los vamos a ver, tenemos algunos ejemplos, donde debe de estar en el comercio. ¿Qué significa que esté en el comercio? Pues bueno, el comercio hace referencia a que pueda ser nuevamente adquirido, ¿vale? Adquirido. Eso es a lo que hace referencia con estar en el comercio, que pueda ser adquirido y ser parte de mi derecho real. ¿Recuerdan cuando vimos derecho real hace ratito? Que es parte de mi propiedad. Si yo lo puedo hacer parte de mi propiedad, entonces está en el comercio, va a estar en el comercio. Pero para estar en el comercio, además, necesita ser una cosa, lo voy a poner, lícita. Si no es una cosa lícita, pues entonces, simple y llanamente, no lo puedo tener como en el comercio. Por ejemplo, las drogas, ¿vale? No, o sea, vender y comprar drogas pues es algo, si lo analizamos, es algo que existe en la naturaleza, tiene una constitución física, puede ser cuantificable, ¿no? Digo, lo venden creo que pues por peso, no sé, ¿no? Y aparte, pues bueno, puede ser adquirido, ¿no? Tan es así que lo puedo meter lo compro y ya es mío, pero no cumple la característica de ser lícito. Por lo tanto, no se considera parte o no podría ser parte de un contrato, ¿vale? Porque entonces, pues al rato me van a venir a reclamar la falta de, ahora sí me van a venir a decir, oye, es que no cumplió, ¿no? Con la entrega de las drogas. No, pues espérame, ¿no? Pues es que no se podía. O sea, no es que no haya cumplido con el contrato, es que ese contrato nunca debió de existir, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque estás tratando de vender cosas ilícitas. Entonces, debe estar en el comercio y para estar en el comercio debe de poderse adquirir, entrar en mi propiedad y ser cosas lícitas. Entonces, aquí es en donde empieza a hacerse el análisis para saber si puede, aquí recordemos, estamos hablando de existencia, para ver si va a existir perdón, si va a existir o no nuestro contrato. Entonces, ¿cómo se hace? Más o menos, pues, algo así como lo que acabo de hacer, ¿no? A ver, oye, una persona y otra persona quieren, uno le vende un unicornio a la otra. Ambas están de acuerdo, ¿ok? Se cumple el primer requisito. Hay consentimiento. Una quiere comprarlo, la otra lo quiere vender, listo, hay consentimiento. Vamos a verlo. A ver, el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto? Una compra-venta. Ah, perfecto. ¿Vale? Vamos con la compra-venta. Ahora, ¿existe en la naturaleza? No, no existe. Ah, pues, ¿qué crees? Entonces, este contrato, al no existir el objeto en la naturaleza, no se puede realizar. Y así es como lo vamos a hacer. Nuevamente regresamos, ¿no? Quiero comprar el sol, ¿no? Ok, existe en la naturaleza y puede ser adquirido, pues ya desde ahí no, pero vamos a decir, sí, sí existe en la naturaleza. Ok, ahora, cuantifícamelo. ¿Cuánto quieres de sol?
Entonces, que 5 rayos o 30 grados, o cómo lo ven, cómo lo medimos. No es tan sencillo, ¿sale? No lo puedo adquirir, ¿no? Entonces, por eso tampoco podría ser parte de, ¿sale? Y el último es estar en el comercio, ¿no? Poníamos el caso, por ejemplo, del riñón, ¿no? Oye, a ver, ¿existe y puede ser adquirido? Sí, el riñón existe, los riñones existen, están ahí, ¿no? ¿Pueden ser cuantificables? Sí, claro, hay 1, 2, 3, 5, ¿cuántos quieres? No, pues quiero 2, ok. Ahora, ¿lo puedo adquirir y hacerlo parte de mi propiedad? Pues en estricto sentido, sí lo puedo adquirir y hacerlo parte de mí, tan es así que me lo van a poner, ¿no? Pero la venta de órganos es algo que se considera una actividad ilícita. Por lo tanto, no podría ser un contrato, no podría ser objeto del contrato y por lo tanto, como no puede ser objeto del contrato, ese contrato no tiene existencia. No es que no sea válido, es simple y llanamente no existe. Profesor, ¿Sí? ni con el consentimiento de la persona que vaya a hacer como la venta de sus órganos a la fecha de morir o algo así. Ok. Lo que pasa es de que Entonces ahí, ya sería una donación, ¿no, profe? O ya exacto, sería por ya es una consentimiento. donación completamente, pero no es como un acto de comercio, o sea, no lo estoy vendiendo, lo estoy regalando. O sea, aquí la parte importante es el comercio, que es lo que vamos a abordar la siguiente clase, pero aquí no quiero venderlo. O sea, si yo vendo un riñón, es un ilícito. Si yo lo dono, es legal. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Ahora sí, entre venderlo y donarlo hay mucha diferencia, ¿vale? Pero ese sería el... Pero no hacen contratos así como se dice por debajo del agua. O sea, alguna persona que necesite, sí lo va a donar, o sea, ante la ley va a estar como una donación, pero entre ellos, entre los involucrados es como un convenio. Se puede. Lo Pero es podrían manejar ilícito, ¿no? como un convenio, pero el contrato en sí tendría que decir donación. Ya, digamos que tras bambalinas, ¿no? Si ya se repartieron dinero, ya hicieron algo, ya es otra cuestión. Pero de entrada no tendría que ser tendría que Debería ser, dejar un testamento, ¿no, profe? tendría que Para dejarlo en testamento, sí, lo puede dejar en testamento, lo puede dejar en un convenio, lo puede dejar, sí, o sea, lo puede dejar en donde guste, pero sí se requiere, bueno, es que a veces ni siquiera ya la persona decide, a veces son los familiares, ¿no? Quienes deciden si donan o no los órganos. Entonces, lo importante aquí es que no haya dinero de por medio. O sea, aquí lo importante o lo que debe de haber es que no haya dinero de por medio, porque recuerden que ahorita estamos viendo realmente un contrato en esencia de carácter mercantil. Si nosotros queremos hacer la donación que es libre, ¿no? De cualquier cantidad de dinero, entonces automáticamente sería ilícito, ¿no? Como bien comenta aquí Abraham, ¿no? Dice, entonces sería ilícito recibir dinero por el riñón, aunque sea su voluntad. Sí, es ilícito. Yo no puedo vender mis órganos. Por eso cuando voy a donar, bueno, mejor dicho, cuando llevo sangre, no digo, oiga, vengo a donar sangre. Perdón, no, vengo a vender sangre. Me presento, me sacan la sangre, me dicen casi, casi, ¿usted está consciente que le vamos a sacar sangre? Sí. Ok, ¿no? Yo la estoy donando para el hospital, ¿no? El hospital lo entiende como un donativo. Ya si por fuera yo me arreglé con la familia, ya le dije, pues yo te cobro 500, ya es otra cosa. Pero legalmente y ante los documentos y los papeles tiene que decir donación. O ¿Sí? sea que totalmente es ilícito. Ilícito recibir una cantidad de dinero, sí, por mi riñón, sí, ¿no? Por cualquier órgano en general, incluso hasta por la sangre. Por eso se llama donación de sangre, ¿no? Donación de órganos, porque en esencia está prohibido comprar cualquier tipo de órgano. Okay. Creo que por ahí tenía otra duda, Jessica, salí hace ratito. Profe, entonces igual donar sangre es ilícito, entonces. No, la donación de sangre no, o sea, el donativo es legal, cualquier donativo es legal, de cualquier... Sería voluntad Sería propia. mi voluntad donar. O sea, mientras yo lo done, no tengo ningún problema. Pero si yo digo que lo vendo, entonces sí se vuelve ilícito. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Maestra, ¿Sí?
De hecho, te hacen firmar un consentimiento en donde tú expresas la voluntad que estás donando la sangre y que no Prof, estás recibiendo una compensación económica sobre eso. Bueno, yo escucha, alguna profe. vez quise donar sangre y te hacen firmar un consentimiento. Ok, entonces ahí vemos, ¿no? O sea, manifiestas de que tú lo estás haciendo porque quieren y sin recibir dinero, ¿no? Esa es vamos a decir, la clave, ¿no? Si yo vendo, cometo un ilícito. Creo que Leonardo, caso. Ah, sí, prof, por ejemplo, eso que hablaba de los donativos, por ejemplo, instituciones financieras, bancos u otras empresas particulares, hacen donaciones. Donaciones lo hacen para deducir impuestos. Es válido, ¿no? En la mayoría de los casos. A veces en los cajeros nos dicen, dona 5 pesos, 10 pesos, 4 pesos, pero eso realmente, o sea, se lo deducen de los impuestos a las instituciones financieras, no a nosotros. Es Pero, correcto. pero sí está permitido por la ley, ¿no? Sí, ahí sí está permitido porque realmente el donativo o el contrato de donación no es algo ilegal, ¿vale? O sea, lo que es ilegal es vender mis órganos, vender a un niño, o sea, algo que está fuera del comercio, o sea, vender drogas, ¿no? O sea, cuestiones ilegales, si ustedes las quieren hacer legales mediante un contrato, no se puede. O sea, que dijéramos, mira, yo quiero vender drogas, yo sé que está prohibido venderlas, pero si hacemos un contrato, ya, como que ya se volvió legal. No, o sea, así no funciona, ¿sale? O sea, sigue siendo ilegal, o sea, aunque quieras disfrazarlo con un contrato. Ok, prof, pregunta, no sé si ven al caso, los contratos para adquirir bitcoins ahorita, las monedas estas electrónicas virtuales que han tenido pérdidas enormes recientemente, ¿eso se hacen contratos para esas adquisiciones? No es que bueno, sí se hacen contrato con las empresas intermediarias, ¿no? Que existen, incluso existen en Internet, y como Bitso, me parece, ¿no? Entonces yo hago un contrato, pero es un contrato con dinero real. O sea, yo le deposito a la empresa dinero real. Y esa empresa, entre comillas, hace la negociación en el mundo del Bitcoin, ¿no? Y pues, me invierte en mi nombre Bitcoins, ¿no? Pero al final el dinero que yo estoy invirtiendo es dinero real y ya internamente ya hacen la transacción. Cuando yo quiero recuperar ese dinero, no me regresan como tal Bitcoin, me regresan dinero, bueno, ahora sí como la transformación del Bitcoin en dinero pues, real, ¿no? Ese es el tema. Pero si es un contrato comercial. Es un contrato comercial, efectivamente. Ok. Y Jessica, me parecía, tenía la mano levantada. Sí, profesor, solamente quería comentar que depende mucho como del territorio del país en donde te encuentres también, porque por ejemplo, me parece que, no sé si es en China o en la India, donde sí se permite la venta de órganos. Es correcto y es una buena puntualización, ¿no? Ahorita lo que estamos nosotros viendo es conforme el código, podemos decir, las leyes mexicanas, pero bien, como dice la compañera, o sea, depende mucho del territorio y depende mucho del país, ¿no? En Estados Unidos es posible, por ejemplo, demandar a Dios, es posible demandar al diablo. Aquí demandas a Dios y al diablo y se ríen de ti en el juzgado, ¿no? En Estados Unidos es posible. En Estados Unidos es posible comprar estrellas, ¿no? Comprar países. Es más, a alguien se le ocurrió vender, que era territorios en el más allá, ¿no? Y hubo gente que los compró. Entonces, o sea, depende mucho, como dice la compañera, del país en el cual se pueda uno ubicar, ¿sale? Ahora, por lo mismo, vamos a hacer el ejercicio de la estrella, que es el que vamos a hacer, ¿no? ¿Una estrella existe en la naturaleza? Sí, existe, pues es una bola de gas ahí flotando, ¿no? Que puede ser cuantificable, sí, 1, 2, 3, y que en esencia, pues está en el comercio, ¿no? Es una cosa lícita, o sea, una estrella, pero realmente no la puedo hacer parte de mi propiedad según el derecho mexicano, porque yo no puedo agarrar y decir, esa estrella que está allá arriba, ¿no? Los 3 Reyes Magos son míos.
O sea, no, porque entonces al rato me vas a querer cobrar, nomás por verla, ¿no? O sea, es porque se apareció y me vas a decir, páguenme, ¿no? Entonces, el derecho mexicano dice, oye, ¿sabes qué? En el caso de las estrellas, el caso de la Osa Mayor y cuestiones por el estilo, no te las puedo vender. Simple y llanamente, es más, ¿a quién le pertenecen? Es más, ¿a quién se la compro? ¿No? O sea, ¿de quién dependen esas estrellas? ¿A las vamos a pagar a Dios o a los extraterrestres o a quién? ¿Me explico? Sin embargo, pues bueno, tendríamos que buscar quién es el dueño de las estrellas. Pero pues como buenas personas, pues a alguien se le ocurrió pues poner a la venta estrellas. Y si se dan cuenta son varias empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta que se llama Star Registration, ¿no? Después tenemos Global Star Registry, ¿no? Registro estelar, Starlink Global. O sea, todos están vendiendo estrellas como caiga, ¿no? O sea, aquí ya si al rato ustedes quieren poner y quieren vender oxígeno, lo pueden vender. Porque, primera regla, el problema es que el derecho mercantil no ha alcanzado a regular el comercio electrónico, ¿sale? El derecho electrónico, el comercio electrónico como pues no tiene un registro. Realmente, o sea, si ustedes buscan en internet van a encontrar 2, 3 artículos que hablan del comercio electrónico, pero hasta ahí, no más, ¿sale? Prácticamente todas las reglas se van a estar estableciendo por el código de comercio que vamos a estar viendo, pero el electrónico en internet es muy difícil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta que dice que compra tu estrella en México, dice compra una estrella, nómbrala y regálala a alguien especial, ¿no? Y entonces hasta nos venden los paquetes, ¿no? Aquí vienen, ¿no? Un certificado de estrella y todo, ¿no? Y te dice que ofrecen, ¿no? ¿Cuánto cuesta comprar la estrellita? 1,000 pesos, ¿no? Pues obviamente lo que me están vendiendo es el papelito, ¿no? El certificado, no digo, no sé qué me entreguen, ¿no? La fotografía, a lo mejor me mandan pues no sé, pues algo, ¿no? Y todavía me dicen que me van a entregar mis documentos, pues digo, no sé cómo los voy a ejercer, ¿no? Pero bueno, me van a entregar mis documentos en 24 horas, ¿no? Y pues quiero comprar una estrella, ¿no? Y entonces me aparece pues todo lo que me ofrecen, una ficha técnica y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero, no sé ni siquiera sé dónde la venden, ¿no? Aquí, ¿no? Los paquetes, ¿no? Ni siquiera sale. Pero bueno, vamos a ver aquí en el carrito, a ver si me sale ahí. Pero bueno, el punto central es que pues, tú puedes comprar una estrella. O sea, ¿cuánto cuesta comprar una estrella? Pues ya vimos que 999. Y es más, o sea, la compras y tú decides cómo nombrarla, cómo lo quieres, todo, ¿no? Todos los documentos son en PDF. Pues claro, pues ¿por qué? Pues porque no tienen valor, o sea, no tienen una validez. Realmente lo que estoy comprando es la experiencia de, ay, compré una estrella, pues era la compra honoraria, honorífica de un astro, pero no te pertenece. Si al rato esa estrella desaparece, pues, simplemente pues, no le puedes reclamar a nadie. O sea, no es que vayas a demandar daños y perjuicios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado hasta con esto, ¿no? Me cobran 1,000 pesos. Si al rato yo le quiero vender la misma estrella a otra persona, ¿lo puede hacer? Claro, y seguramente esta estrella que ya vendieron, pues la podrá comprar alguien más. Más bien, hasta me vende la constelación, ¿no? Vamos a comprar la de Virgo, o sea, ¿no? Entonces compro la de Virgo y ahora resulta que ya es mía. O sea, pues no. Y seguramente si yo la compro y vuelvo a entrar, va a estar todavía vigente para que otra persona también la pueda adquirir. Entonces, ¿cuántas veces van a vender la misma constelación? 100,000 veces, ¿sale? Y al final, ¿quién es el dueño? ¿Sale? Lo único que estoy comprando aquí realmente es la experiencia. Estoy comprando PDFs, pero no estoy comprando realmente una estrella. Entonces hay que tener cuidado hasta con las ventas en Internet. Esto, si lo quieren ver así, pues es hasta un fraude, ¿no? Y luego la gente al rato va a pensar que ya es dueña del cielo y pues nomás no es cierto. Leonardo. Ah, sí, prof. Lo que pasa es que sí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una persona, un empresario que vende terrenos en la luna y de hecho hasta algunos políticos, empresarios y actores han comprado, ¿no? Eso ha sido muy público. Venden hectáreas, acres ahí y les tienen notificado ya las zonas de una parte de la luna. Digo, bueno, se me hace también igual vaciado, ¿no? Pero sí es en Estados Unidos hasta los políticos.
Sí, realmente porque en Estados Unidos se permite pues, ese tipo de negocios, o sea, realmente incluso pues, pueden comprar marihuana, ¿no? Ya en algunos establecimientos. Pero al rato cuando haya necesidad de conquistar la luna, ¿no? No sé, pues, no creo que Rusia y todos estos países digan, ah, pues es que yo no compré, entonces me quedé sin territorios. Pues no, les van a decir, a ver, esto no funcionaba así, eso habrá sido en tu derecho interno, pero esto se maneja por derecho internacional. Entonces, por eso les decía, la compra de este tipo o como decía, de terrenos, de estrellas, incluso luego llegan a vender hasta títulos nobiliarios, ¿no? Que si quieres ser el conde de Montecristo y el príncipe de Persia, no sé qué tanto, también te los venden por internet, pero recuerden, la propia Constitución dice que pues vamos a decir, esos nombramientos de conde, de caballero o lo que sea, pues simplemente están prohibidos, ¿no? Pero al final, pues simplemente me están vendiendo una experiencia, me están vendiendo la idea de que pues, ya soy dueño de la luna y de los planetas y al rato pues simplemente mi papel de PDF pues no sirve de absolutamente nada. O sea, me están vendiendo aire, si lo que me así, me venden la nada jurídica, ¿sale? Pero es para que veamos que sí van a existir contratos. Si esto lo tuviéramos que llevar a un juicio, ¿tendría valor? Pues en sentido estricto, no, porque me van a decir en el juzgado, ¿para qué compro una estrella? O sea, las estrellas no se pueden comprar. A lo mejor podría demandar la falta de entrega de documentos o algo por el estilo, pero si yo quiero que me entreguen la constelación, pues me van a decir simple y llanamente, eso aquí no se puede. ¿Vale? Entonces es importante que pues, tengan, ¿no? Incluso, pues, aquí está, me da para escoger el nombre y todo. Pero es simple y llanamente pues, una meramente no sé, pues como una experiencia, ¿no? Realmente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, incluso hasta me dice que el certificado detallando el nombre que le has dado y la fecha en que lo hiciste, ¿no? Bueno, ya hasta le puedo yo poner, ya hasta ustedes la pueden bautizar, ¿no? Pero bueno, al final forma parte de lo que se oferta en Internet, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Que es los elementos del contrato, vamos avanzando en los contratos. La siguiente clase vamos a ver los elementos de validez que serían los que nos falta, pero para no quedarnos a la mitad, porque son, aquí nos falta un cuarto, ¿no? Pero lo seguimos viendo. Y sí, Jessica, adelante. Profesor, ¿esta información la va a subir a la plataforma? Sí, esta información la subo a la plataforma. Va a quedar ahí en la plataforma de Blackboard. Gracias. De nada. Oye, prof, Otro, aparece sí. ahí en la bibliografía los códigos federal, civil y de comercio. ¿Hay alguna otra bibliografía? No, con los puros códigos nosotros lo podemos manejar. Digo, hay libros y todo, pero el problema de los libros es de que hacen referencia luego en ocasiones a ciertos contratos que ya sufrieron algunas reformas. Realmente se están reformando y los libros no los alcanzan a modificar tan rápido. Claro, gracias, prof. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda y si no, lo dejamos en este momento por aquí y nos vemos el próximo sábado entonces. Sí, profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? Dentro de los contratos en derecho civil, ¿el contrato puede adquirir personalidad? ¿Cómo? Perdón, a lo mejor no entendí la pregunta. Ajá, porque bueno, previo a la clase, bueno, el día de ayer estuve como visualizando algún tipo de información referente a los contratos y me llamó la atención que dentro del derecho civil hay un atributo que se llama personalidad. Entonces, mi duda es que si dentro de un contrato civil, este contrato debe de adquirir personalidad, ¿no? Los contratos en sí no adquieren personalidad. Los que tienen la personalidad son los que intervienen en el contrato. Ellos van a acreditar su personalidad en el contrato, o sea, en calidad de arrendador, de comprador, de vendedor. O sea, ellos son los que tienen que decir cuál es su personalidad. Vamos a ver eso la siguiente clase cuando veamos la capacidad de las personas para poder ver quiénes sí pueden vender, quiénes pueden comprar, quiénes no, etcétera, etcétera, pero los contratos en sí no tienen personalidad por sí solos. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Profe, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, prof. Gracias, profe. Hasta luego, profesor.
Gracias, Profe, hasta luego, profe. no alcancé a escuchar lo último. ¿Me puede repetir si se va a necesitar algún libro? No hay ningún libro, solamente las leyes. La de La las ley, leyes. Código de Comercio, el Código Civil y nada. Solamente esas dos, Código de Comercio y el Código Civil. Sí, esas son las leyes que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia y son las más importantes. Perfecto, gracias. De nada. Ah, ok. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor, excelente fin. Igualmente, hasta luego, excelente fin. Hasta luego, profe. Buena tarde. Hasta luego, cuídese, hasta luego.